Estas son las palabras de Jesucristo. Jesucristo reconoce públicamente quién es Juan el Bautista. Y como un hombre que profesa su fe en Dios y un hombre que está cumpliendo con su misión, que era señalar el camino al pueblo de Israel para que siguieran a Cristo, se había convertido de todos los profetas en el más grande. ¿Por qué? Porque su ministerio venía a cumplir con todo lo que todos los demás profetas habían estado profetizando, habían estado augurando, estaban diciendo que iba a ocurrir. Él es precisamente ese último profeta que abre las puertas para que el pueblo de Israel pueda entrar y reconocer quién es su Mesías. En ese momento él se ha convertido en un hombre que tiene una gran labor, de hecho la labor más importante que habían cometido todos los profetas hasta ese momento. Y Cristo se lo va a reconocer. Pero luego Cristo en la misma oración va a decir algo bien importante, que aun cuando él, de hombre nacido de mujer, se haya convertido en el más importante, en el más grande, para el momento es el más pequeño en comparación con todas aquellas personas que se convierten en hijos del reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, que yo y que cualquier persona que aceptamos por fe a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador para el perdón del pecado y la vida eterna, nos hemos convertido en alguien que tiene un ministerio inclusive de mayor envergadura y mayor importancia que la misma importancia que pudo tener el ministerio de Juan el Bautista. Tal vez no lo sientas así en este momento, pero tú tienes contigo, una vez que has creído en Cristo, te han perdonado los pecados, has recibido la llenura del Espíritu Santo y entiendes lo que es el Evangelio, que ya lo hemos mencionado con anterioridad, pero nunca pasa de moda cuando estamos hablando de la Biblia. El Evangelio es que Cristo murió en la cruz para el perdón del pecado, según las Escrituras, fue enterrado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Si tú eres capaz de compartir este mensaje con alguna persona, el Espíritu Santo se va a encargar de darle ese mensaje que tú le entregaste y colocarlo dentro de su corazón. Yo le digo a las personas que a mí se me ha hecho mucho más fácil el ministerio porque he logrado entender cuál es mi misión. Mi misión no es convertir absolutamente a nadie. Inclusive tú que estás escuchando este mensaje y tal vez no creas en Cristo, mi misión no es convertirte a ti. Mi misión no es hacer, dándote esta información, que tú creas en Cristo. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Mi trabajo solamente consiste en expresarte a ti lo que dice la Biblia y lo que Dios ha hecho en mi vida. Cuando yo te entrego eso a ti, lo que el Espíritu Santo sea capaz de hacer en tu vida, ese es el trabajo de Dios. Yo no lo puedo hacer. Así que yo simplemente me alegro tanto de poder entender cuál es mi función. Leerte la palabra, explicártela de acuerdo a como yo la he entendido, de acuerdo al estudio, y decirte el resultado que ha producido en mi vida. De allí, el Espíritu Santo va a tomar toda esa información y lo va a convertir en algo que tú puedes procesar en tu propio corazón. Y sé que lo puedes hacer, y la razón es muy sencilla, porque Dios tiene un deseo de que todos se arrepientan y que todos se salven. Aun cuando muchos son los llamados, pocos son los escogidos. No todo el mundo quiere la salvación. Así que yo espero que tú estés escuchando este mensaje y que el Espíritu Santo te esté hablando. Ahora sí, al tercer capítulo de el libro de Mateo. Dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien se había hablado el escrito, Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Bueno, entre que las letras son pequeñas, yo que no veo bien y que me cuesta leer, les pido mil disculpas. Dice: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, hágale sendas derechas. Esas son precisamente las palabras que habría de llevar el profeta, y eso lo dice en el libro de Malaquías. Continúa diciendo el versículo 4: la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudían a él la gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda la región del Jordán, y se confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río Jordán. Bueno, vamos a detenernos allí, vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo precisamente aquí cuando está en el Jordán bautizando. Nos dice que este es un hombre que vestía con piel de camello, que su dieta era muy atractiva porque eran langostas y miel, así que posiblemente una dieta muy sana. La miel es sana y bueno, la langosta imagino que tiene buena cantidad de proteína. Pero lo que quiero decir con esto es que simplemente cuando una persona hubiese visto a un hombre en el desierto gritando a toda voz, o como dicen en mi país, a voz en cuello,
gritándole a las personas, arrepiéntanse. Bueno, primero cuando le dices a alguien arrepiéntete, le está diciendo que es un pecador. Y eso es algo que mucha gente no quiere escuchar. De hecho, se habla hoy en día de muchos ministerios que han crecido enormemente, muchas iglesias que son muy grandes. Y han crecido por una simple razón. No hablan del pecado. El pecado pasó de moda. Decirle a una persona que es pecadora hace que la persona se ofenda. Así que si quieres que las personas vengan a tu iglesia, mejor no las ofendas, no les hables del pecado. Y créame, eso está pasando hoy en día y es algo muy triste. De hecho, hay inclusive escritores seculares que dicen, ¿qué pasó con el pecado? Porque ellos de muchachos recuerdan que el pecado era algo de lo que se hablaba, pero hoy en día no se habla del pecado. Hoy en día no se habla de que muchas personas sean ladronas. Dicen que están enfermos, son cleptómanos. O esta persona es una mentirosa, hubiesen dicho en otra época, eso es un pecado, la mentira. Hoy en día dicen, no, en realidad no es que sea mentiroso, está enfermo, es mitómano. Otras personas dicen, bueno, yo soy un enfermo, soy adicto al alcohol, entonces es mi adicción, soy un alcohólico. La Biblia dice, no, no eres un adicto al alcohol, lo que eres es un borracho, y la borrachera es un pecado. Y como eso existen otras gran cantidades que el mundo se ha encargado de envolverlo y decir, no, esto antes se llamaba pecado, pero ahora hemos descubierto que no es pecado, simplemente es la condición del hombre. Y así es. La vida tiene que aceptarse de que todos somos diferentes y que si a las personas les gusta vivir este estilo de vida, también es aceptado. Pero no es porque sea pecado. Juan el Bautista hoy en día hubiese sido un hombre que posiblemente no hubiese tenido gran aceptación. Primero, que se viste diferente al resto de las personas. Come diferente al resto de las personas. No va a embriagarse porque no toma el vino. Es un hombre con una cabellera, me imagino que impresionante, y la barba también, todo peludo, porque no se hubiese cortado jamás el cabello desde que era un niño, porque su voto de nazareo comenzó en el momento de que nació. Le fue dado a sus padres y sus padres se lo impusieron, se lo enseñaron, él lo aceptó y existe la llenura del Espíritu dentro de Juan el Bautista. No les continúe leyendo en el libro de Lucas, pero espero que ustedes sí lo hagan, porque hay una parte muy linda allí cuando se presenta a la Virgen María, ya ella teniendo en su vientre a Jesucristo, y cuando se presenta ante su prima Elizabeth, dice la palabra de Dios que dentro del vientre de Elizabeth el niño saltó o se movió, y era porque el niño estaba lleno del Espíritu Santo y reconoció que en el vientre de María estaba el Mesías. Eso también nos demuestra que el propósito de que Dios tiene para nuestras vidas no comienza cuando nacemos, comienza antes del nacimiento, porque Dios nos conoce antes de que podamos haber nacido. De hecho, no sé si tú que estás viendo esto posiblemente estás embarazada. Bueno, date cuenta, ese niño que existe en ti o esa niña que existe en ti tiene un propósito ante Dios. Es un regalo que Dios te ha dado, es algo que tienes que cuidar. Y cuando venga este mundo, espero que conozcas la palabra, porque la obligación de los padres es darle este conocimiento precisamente a sus hijos. Así que el mensaje es difícil de aceptar, su vestimenta es difícil de aceptar, su forma de verse es definitivamente muy difícil de aceptar, qué come también es difícil de aceptar. Yo les digo de antemano que él no hubiese sido posiblemente el más conocido, reconocido o aceptado de los predicadores si estuviese viviendo en nuestra época. No solamente eso, quiero que continúen escuchando o leyendo en sus Biblias, porque miren lo que va a ocurrir. Dice en el versículo 6, cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Una de las condiciones para el bautizo es que la persona tenía que reconocer su pecado. Porque el bautizo en realidad lo que estaba haciendo era procurando separar a estos hombres y a estas mujeres de la vida que llevaban con anterioridad, preparando sus corazones para cuando ellos escucharan al Mesías, fueran capaces de reconocerlo, fueran capaces de aceptarlo, fueran capaces de seguir el camino que ahora Jesucristo pensaba iba a comenzar a trazar en el mundo, para acercar a Dios al hombre y el hombre a Dios. Pero comienza ¿en dónde? Comienza en la confesión del pecado. Comienza en el momento en que el hombre reconoce la autoridad de Dios sobre su vida, reconoce que Dios ha establecido parámetros, qué he de hacer y qué no he de hacer. Yo estaba escuchando, y lo escuché justamente ayer, ¿cómo puede una persona que compra un producto obtener de ese producto el mejor uso si no ha sido capaz de leer el manual de instrucciones? Y eso es totalmente cierto. Una analogía que escuché en una oportunidad y la comparto con ustedes, es alguien que un día compró una lavadora y se lleva la lavadora a la casa y se da cuenta cómo funciona el ciclo de lavado, pone su ropa, todo queda muy bien,
pero resulta que tenía que comenzar a mezclar un poco de cemento para trabajar en una construcción que estaba haciendo en la parte de atrás de su casa. Y como ve que se mueve la lavadora bastante parecido a una mezcladora de cemento, dice, bueno, déjame colocar aquí un poquito de cemento, un poquito de agua y lo bato. Y eso fue lo que hizo, sacó de ahí el cemento luego batido, hizo lo que tuvo que hacer colocando los ladrillos en la parte de atrás de su casa. Y al día siguiente, cuando quiso lavar la ropa, se dio cuenta que la lavadora no funcionaba. Bueno, se enojó muchísimo porque la lavadora era nueva. Así que agarró el producto, lo montó en la parte de atrás de su camión, lo llevó a la tienda y le dice, el producto que usted me vendió no sirve. Y le dicen, ¿cómo que no sirve? Si son de las mejores lavadoras que tenemos. Pero no se preocupe, tiene garantía. Si tiene un problema, le damos una nueva. Dice, tiene un problema, no lava. Y cuando ven, consiguen dentro de la lavadora una piedra de cemento. Claro, ¿cómo va a servir si está llena de cemento? Y dice, bueno, pero es que debería de servir, porque para batir cemento estuvo muy bien y para lavar la primera vez también funcionó, pero ahora no me quiere funcionar. Y por supuesto el vendedor le dice, usted se leyó el manual de instrucciones, porque el manual dice que la lavadora tiene que ser utilizada exclusivamente para lavar las cargas de ropa, e inclusive las cargas de ropa de cierto tamaño y de cierto peso. No dice en ninguna parte que puede ser utilizado para batir cemento. De hecho dice que la garantía pierde su validez si el producto se utiliza para otro motivo que no sea lavar ropa. ¿Por qué le doy este ejemplo? Bueno, la vida del ser humano viene con un manual de instrucciones. Y el manual de instrucciones nos va a decir exactamente cómo debemos comportarnos y qué debemos hacer para que nuestra vida no solamente sea fructífera y gozosa en este mundo, en este momento en el que estamos viviendo, sino para que podamos obtener la vida eterna. Aquí Juan el Bautista es un hombre, es como un vendedor, viene con un manual de instrucciones, arrepiéntanse y bautícense y preparen sus corazones para la llegada del Mesías. Las personas primero tienen que entender el mensaje, reconocer el mensaje y luego aceptar el mensaje en sus acciones. Así que tendrían que arrepentirse. Versículo 7 dice, pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió, camada de víboras, ¿quién les dijo que podían escapar del castigo que se les acercaba? Produzcan frutos que demuestren su arrepentimiento y no piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Bastante interesante lo que está ocurriendo aquí. Llegan estos hombres, fariseos, saduceos, si no conocen los términos se los explico brevemente. Ellos son precisamente la élite religiosa de los judíos. Los fariseos eran apegados totalmente a las escrituras, totalmente a la ley. Ellos creían en la resurrección de los muertos, también creían en los ángeles y creían en los milagros. Pero tristemente se habían apegado tanto a la ley que habían olvidado lo que la ley verdaderamente implicaba, que era el amor, que era la misericordia, que era el respeto, que era la justicia. Eso es lo que Dios estaba buscando. Ellos se habían apartado solamente a seguir lo que decían las escrituras, pero sin ser capaces de tomar esas escrituras y traducirlas en una expresión de amor, porque verdaderamente eso es lo que Dios hace con las escrituras. Todo lo que yo les estoy explicando, si no se convierte en amor en sus vidas, no tiene ningún sentido. El apóstol Pablo decía, si yo hablo la lengua de los ángeles, pero no tengo amor, no tengo nada. Y si yo inclusive entrego todos mis bienes y mi vida como un sacrificio viviente, pero no tengo amor, no sirve de nada.